Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un programa que tiene una característica especial. Es la primera vez en estos casi 6 años de Radio Sefarad que tenemos una conexión telefónica con Damasco. Y desde allí, desde el Instituto Cervantes, su director, Pablo Martín Asuero, que es filólogo y profesor de historia, si no me equivoco, y de turco. Pues y ahora nos vas a aclarar más cosas. Vamos a hablar sobre los barrios judíos de Estambul. Hola, Pablo. Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de Damasco y seguir un poco con este tema que tanto me gusta, que es la historia de los sefardíes en el Imperio Otomano y en Turquía actual. Sí, bueno, aparte, tu artículo que se publicó en ¿qué publicación? Pues acabo de sacar un artículo en una revista que se llama Isimud, que lo hace la Universidad Autónoma de Barcelona. Joaquín Córdoba es arqueólogo y le interesa mucho pues la literatura de viajeros, y hizo un número con artículos sobre viajeros españoles, hispánicos en Turquía y en el Imperio Otomano, y un poco pues la relación, el descubrimiento del pasado a través de la mirada de los viajeros. Bueno, tú, aparte de haber estudiado filología hispánica, pues has aprendido turco, has trabajado como profesor en el Instituto Cervantes de Beirut, luego director del Cervantes de Estambul y desde diciembre del 2007 en el Cervantes de Damasco. Sí, efectivamente. ¿Esto te ha permitido, si a ti te interesaba ya el tema de las relaciones entre el Imperio Otomano, los sefaradíes y lo español, pues acceder a una documentación de la cual la mayoría de los investigadores no tienen acceso, que es la del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, yo cuando estuve en Estambul, gracias al que era entonces cónsul, Raimundo Ezquerra, y a la bibliotecaria de la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, Patricia Morato, conseguí que me dejaran investigar, y entonces ahí saqué muchísima información sobre la protección de sujetos sefardíes durante el fin del Imperio Otomano y en los primeros años de la República, sobre todo pues los años que van hasta la Segunda Guerra Mundial y la época del decreto de Primo de Rivera, que permitía a los sefardíes la adquisición de la nacionalidad española. Bueno, este artículo en cuestión, que se titula Balat y Haskoy, no sé cómo se pronuncia el barrio. Haskoy. Dos barrios judíos de Estambul a la luz de varios observadores españoles, 1784-1905. A mí personalmente me sorprendió porque desconocía los contactos con el mundo otomano anteriores al famoso senador Ángel Pulido, digamos. Y es muy sintomático, tú traes el relato de la gente y cómo este relato va variando en función de los propios prejuicios de la sociedad española de su época, ¿no? Sí, es muy curioso porque todas estas cosas, gracias a la aportación de los diplomáticos españoles en Estambul, sobre todo a Carlos Zayas, que es el que mandó un informe, ese le sirvió mucho al doctor Pulido para saber un poco la cantidad de sefardíes que existían en Estambul. Y también pues en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid hay mucha información de informes de cónsules. España tenía una red de consulados en Jerusalén, en Damasco, en Beirut y en el Cairo, y los cónsules pues recibían, por ejemplo, órdenes para proteger a los súbditos sefardíes, sobre todo aquellos que estaban mejor acomodados. O sea, entonces, cuenta, Pablo. Que a mí lo que me interesaba sobre todo era el contacto entre dos realidades, la realidad de los sefardíes y la realidad de los españoles, que son los dos pues descendientes de un mismo origen, que luego han estado separados durante mucho tiempo y en un momento dado se encuentran. Y entonces es curioso pues porque los dos conocen la existencia del otro más o menos y la tienen totalmente mitificada. Para los sefardíes de Estambul, los españoles peninsulares, pues eran un poco aquellos con los que convivían en la Edad Media, pero también un poco los que les expulsaron.
Y sí, pero eso por una parte. Por otra parte, algunos llegan a creer que todo aquel que hablaba en judeo-español era judío. Entonces les sorprende que hubiera gente que hablaba español y que no pertenecieran a la religión judía. Ujú. Y por otra parte, a los españoles que vienen a Estambul de viaje, pues les sorprende encontrarse con gente que es como estar con fósiles vivientes de la Edad Media que hablan en español, pero en español preclásico, con muchas palabras de origen turco o hebreo, y que pertenecen a la misma cultura y que no tienen nada que ver con los estereotipos de los judíos creados pues en todos estos siglos que en los que no había presencia judía en España, y se encuentran a gente que pertenecen a la burguesía otomana, que eran banqueros, pero también eran periodistas o médicos o escritores, ¿no? Y que es gente muy bien situada dentro de la burguesía otomana. Ujú. Y lo que me gusta es ese encuentro entre dos realidades que pertenecen a un mismo origen y que están a caballo entre los prejuicios, el mito y la realidad. Ujú. Y bueno, y esto se establece también sobre un mar de fondo muy particular que son las relaciones entre Sí, España y Turquía en general, sí, más allá sí, de que los es, sefardí, ¿no? Porque sí, sí, en lo que se llama la cuestión de Oriente, que es el final del Imperio Otomano, en el cual España cumple todo lo que pacta con el Imperio Otomano. Tenemos muy buenas relaciones, España no invade los territorios del Imperio Otomano, y durante la Primera Guerra Mundial España era uno de los pocos países neutrales que tenía una red de representantes. Entonces, a través del Consulado de Jerusalén, del de Damasco, el del Cairo y el de Estambul, se protegen, por ejemplo, a los países que eran enemigos del Imperio Otomano. Y en ese sentido, pues la nacionalidad española o el estatus de protegido pues era una cosa muy buscada por los sefardíes, porque España era una potencia de segunda, pero era una potencia europea, que les podía resultar beneficioso el tener ese tipo de documento. ujú. Bueno, en tu relato tú hablas de un primer hito, digamos, que es en Sí, 1784, una vez sí, acabada esta guerra, sí, larga guerra o sí, contencioso en el Mediterráneo, ¿no? sí. Eh, Sí, porque, bueno, todo el mundo sabe que entre la monarquía española, los Habsburgo y el Imperio Otomano hubo una guerra, sobre todo en el mar, la batalla de Lepanto. Miguel de Cervantes pierde, bueno, es herido en el brazo en Lepanto, y entonces, bueno, pues tuvimos unos años de enfrentamiento y de lucha, y eso acaba en 1784, cuando se hacen las paces entre Carlos IV y el sultán otomano, y cuando mandan un barco se encuentran a unas personas que hablaban en judío español, y entonces es la gran sorpresa, pero los marineros dicen, pues a prisa, pensaban que al ver el pabellón, la bandera española, los iban a apresar, pero sin embargo, pues cuando ellos tenían mucho miedo a los españoles, pero cuando suben al barco y empiezan a hablar, pues hay un encuentro fraternal entre estas dos variantes de la cultura hispánica. ujú. Y también he encontrado en el Ministerio de Asuntos, en el archivo del Consulado de Estambul, documentos de protección de súbditos sefardíes que datan de 1805, 45, ¿no? Lo cual es todavía antes de que terminara los tribunales de la Constitución, de la Inquisición, perdón, que, Ujú. bueno, durante Hasta la 1834, sí, Constitución sí. de Cádiz se prohíben, pero luego la vuelven a instaurar, y luego creo que acaban en los años de 1830. 34, sí, sí, con Sí, Parra. sí, entonces, pero ya antes hay documentos de protección de un tal Cohen, que era pues posiblemente de confesión judía, y que ya estaba protegido por esa recién creada embajada o legación española en Constantinopla, que data también pues de 1784, cuando hacen las paces. Ujú. Supongo que durante las guerras napoleónicas Mm, esta fraternidad pues se interrumpió sí, porque, entre otras mm, cosas, en los cuadros de Goya vemos representados al ejército napoleónico con sí. mamelucos, ¿no? Sí, sí, porque bueno, en la época de Napoleón primero invade la campaña de Oriente, antes de ser emperador. Creo que estaba entonces al frente del directorio. En los últimos años del 18 llegan hasta San Juan de Acre, y ahí son rechazados a causa, bueno, de los otomanos y de las enfermedades, y también poco después España es invadida. Entonces, pues en ese momento no hay
gran contacto entre España y Turquía, y luego pues después de la llegada de las tropas napoleónicas empieza la independencia de América Latina, y luego pues con las dos guerras carlistas y tal, pues España ya se va separando del panorama internacional, entre otras cosas porque no tenía productos con que comerciar con el Imperio Otomano. Y era gracias, o sea, al principio las primeras expediciones que se mandan buscan diferentes representantes dentro de la sociedad otomana que pudieran defender los intereses españoles, y se barajan tres: los armenios, los griegos y los judíos. Lo que pasa es que al principio la desconfianza tradicional española contra los judíos pues dudan un poco entre los griegos y los armenios. Pero lo que les interesaba era tener un grupo que les apoyara para dotarlos de la nacionalidad española y que estuvieran exentos de impuestos por el sistema de capitulaciones. ¿Y cuándo vuelve a reanudarse, o de dónde surge, digamos, este filosemitismo de fin del siglo XIX? Surge, yo creo que se podría centrar alrededor de la guerra de Crimea. En la guerra de Crimea, la Europa liberal cierra filas a favor del Imperio Otomano, pues la Francia de Luis Felipe y la Inglaterra anterior a la Inglaterra victoriana, que eran un poco las potencias liberales, que eran los que habían reconocido a Isabel II, porque Rusia no reconoce a Isabel II y defendía los intereses de don Carlos. Y era la misma Rusia que estaba intentando salir al mar a través de los Balcanes o de la península de Anatolia, es decir, apoderándose del Imperio Otomano. Entonces Isabel II manda al general Prim a las bocas del Danubio, y luego manda como observador, y luego mandan otros barcos. Y empiezan a aparecer en la prensa española artículos en la prensa liberal pro-turcos y contra los rusos, que era la potencia más conservadora, pues todavía no habían anulado la esclavitud de los siervos, que me confundo, y empieza a aparecer una imagen más positiva. En ese momento, después de la guerra de Crimea, obligan a los turcos un poco, les presionan a que agilicen el proceso de reformas que se llama el Tanzimat, y empieza a aparecer pues una especie de preconstituciones o cartas magnas. Y en ese momento, en los años de finales de 1850, en los años 1860, España pues tiene más presencia en la zona. Y es en ese momento cuando empiezan a aparecer más textos de literatura de diplomáticos, es cuando ya la sociedad española, la burguesía empieza a viajar, se inaugura el canal de Suez, la agencia Cook empieza a organizar las agencias de viajes, empiezan las primeras guías de viajes, y la incipiente burguesía española empieza a conocer el Mediterráneo oriental. Y es en ese momento cuando se aparecen los contactos con los sefardíes, pero siempre son viajeros españoles o de América Latina que pertenecen a un nivel socioeconómico alto, que contactan con miembros de la burguesía o con guías locales, ¿no? Es un poco pues el caso del doctor Pulido cuando en el Danubio conoció a Enrique de Jarano, ¿no? Lo que pasa es que antes del contacto de Pulido con Bejarano, pues se producen muchos contactos, algunos de los cuales han quedado documentados en este tipo de literatura, porque por ejemplo se encontrar ejemplos hasta en ¿cómo se llama en Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, en el libro que tiene Oriente, de un viaje que realiza también pues en 1908, 1909. Entonces siempre se produce ese contacto entre las dos variantes, y siempre hay un sentimiento fraterno compartido. O sea, hay un acercamiento entre las dos partes, ¿no? Y a nosotros los españoles pues nos sorprende que por una parte ver a gente que son como nosotros y que no nos odien por haberlos expulsado y por todo lo que pasó con la Inquisición, y ellos pues lo mismo, nos ven pues gente afín, pues turistas afables con los que pueden pues entablar una amistad, ¿no? Y que vienen de todo ese mundo mítico que es el sefarat. Y tú, que has estado viviendo y trabajando en Estambul mismo, donde hay una comunidad sefardí importante, aunque hayan pasado los tiempos, hoy en día las comunicaciones sean muchísimo más rápidas y la gente se desplace, ¿existe todavía algún tipo de romanticismo o afinidad, digamos, anímica, más allá de lo diplomático, entre los sefarditas y España? Sí.
Yo creo que todos los españoles que van al Gran Bazar y cada vez quedan menos vendedores judíos y que sepan español, están todos fascinados al oírles hablar en judeo-español. Pues si tienen la oportunidad de oír un concierto de los Pájaros Sefaradim o Janet Jackson o Herencia Sefaradim, pues están también muy contentos de oírles hablar y cantar en judeo-español. Y entonces, bueno, lo que pasa es que cada vez la ciudad es más grande y cada vez la presencia judía es más pequeña y el judeo español está en retroceso. Ujú. Pero yo me acuerdo de mi experiencia en el Cervantes de Estambul, es que teníamos muchos alumnos sefardíes que habían oído hablar a sus abuelos en judeo español, o que mientras vivían los padres hablaban con ellos, y teníamos un grupo de español para sefardíes, es decir, para gente que tuviera unos conocimientos ya previos, pero no era un español normalizado. Y luego las nuevas generaciones tienen un gran interés, sobre todo, bueno, pues por España, por Barcelona, que tiene una promoción turística increíble, y luego pues como todos, el flamenco, la salsa, incluso la gastronomía. Bueno, muchas gracias. Simplemente una preguntita más, igual te Dime. pone en cierto aprieto diplomático. Nada, Tú ahora que dime, estás, dime. no, que estás Dime, en un país, en Siria, que también formaba parte Sí. del Imperio Otomano y donde hasta, digamos, los años 40 la presencia judía era bastante Sí, destacada. ¿Hay alguna huella visible hoy en día o eso es... sí. Hay una buena huella visible y el régimen sirio pues es bastante flexible. Hay, que yo sepa, una pequeña comunidad en Alepo, donde creo que tienen alguna sinagoga abierta. Lo que pasa es que la comunidad de Siria no hablan en judeo-español. No, nunca lo O hablaron, sea, sí, sí, sí. son de expresión en árabe. Entonces, para mí es mucho más difícil acceder a ellos porque no pertenezco al mismo origen. O sea, toda la simpatía que puedo despertar entre los sefardíes de Turquía, pues aquí no pasa. Ujú. Y eso por una parte. Pero por otra parte, por ejemplo, sí que se va abriendo y va organizando, por ejemplo, congresos sobre la presencia de los judíos en la España medieval. Yo sé que algunos intelectuales españoles han estado invitados para hablar sobre Ben Gavirol, por ejemplo, o Maimónides, ¿no? O sea, todo lo del pasado de los Omeya y el hecho de que algunos autores judíos de la España medieval incluso escribían en árabe, ¿no? Todo ese tipo de cosas les interesa porque ellos son conscientes de que pertenecen a la misma cultura. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Pablo nada. Martín Azuera, por habernos atendido con tu Muchas agenda, que gracias me y imagino que será muy apretada. muchas gracias Simplemente por para ilustrarnos con esta mirada desde Oriente sobre los temas de las relaciones entre España, los sefardíes y el propio Oriente. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos mis amigos sefardíes, que me acuerdo mucho de todos ellos y aunque esté en Siria, que es donde estoy también muy contento, tengo la intención de seguir trabajando sobre estos temas. Muy bien, así Vale. lo recogemos y se los haremos llegar. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Hasta.